Ya, y como les anunciaba, estamos acá en el estudio con Daniel Mansuy, que hizo la pega, se vino acá tempranito. Muy ¿Qué temprano. tal, Daniel? Muy bien. Bueno, Daniel Muchas es académico, columnista del Mercurio, Tolerancia Cero, Tele 13 Radio, etcétera, etcétera. Un reconocido y aclamado columnista de la plaza, joven también. Y se adentró en un tema espinoso, sobre todo para una persona que no forma parte del barrio de la izquierda, con su libro Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, un libro que ha sido recomendado por el presidente Boric, ha sido bastante leído. Estábamos conversando del tiraje, que los números que presenta para Chile son bastante inusuales. También, Daniel, tú te sorprendiste de la recepción del libro, ¿no? Sí, o sea, yo sabía que iba a generar algún tipo de impacto porque el tema este año iba a ser interesante, pero la verdad es que no esperé que fuera tanto, digamos. O sea, ha generado bastante más impacto o bastante más lectura, bastante más comentarios de los que uno se imagina. Tú sabes que todo lo que escribo en Chile, nunca podemos olvidar la frase de Andrés Bello, que le decía a sus discípulos: escriba tranquilo, joven, que en Chile nadie lee. Claro. Y cuando uno escribe siempre está pensando en eso, ¿no? Claro. Da un poco lo mismo lo que yo escriba porque y eso te libera un poco de la tensión y el estrés, o te permite aventurarte en... Es muy liberadora esa frase de Bello, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes, Daniel? Yo tengo 45. Ya, o sea, de Allende, ¿qué es lo que hay en tu memoria desde los 10 primeros años? Yo me acuerdo, yo tengo 53. No sé si tengo... mis padres me dicen que yo veía cuando Allende discursiaba en la tele, chico, 3 años, y tengo ciertos recuerdos de algo, pero me parece medio raro que a los 3 uno tenga recuerdos, quizás son inventos míos. Pero tú, ¿por qué Allende? Yo soy del año 78 y por tanto yo nací varios años después, pero sí tengo el recuerdo de las conversaciones en mi casa, muy animadas, digamos, diría yo, segunda mitad de los años 80, cuando tenía, qué sé yo, 8 o 10 años. Donde se hablaba mucho de esto, ¿no? Y Salvador Allende y el gobierno de la Unión Popular en general era algo que estaba muy fresco en la memoria. Habían pasado 10, 12, 15 años, digamos. Y por eso escuché hablar de Allende. Mi abuelo además lo había conocido. Escuché hablar mucho de Allende en la mesa de mi casa, por tanto es una figura muy presente. ¿Tu abuelo? Mi abuelo fue ministro de Allende. Mi abuelo era contraalmirante el año 72 y después del paro de octubre, Salvador Allende le pidió a los comandantes en jefe que se ingresaran al ministerio. El comandante en jefe de la Armada no quiso ir él personalmente y por tanto le pidió a mi abuelo que fuera como ministro de Transporte y Obras Públicas, digamos, y asumió en noviembre de ese año, del año 72. Lo hizo un poco contra su voluntad, digamos, fue una solicitud, más bien una orden de su superior, y por tanto le tocó estar ahí, digamos, y le tocó conocer a Allende y trabajar con él, digamos, desde una vereda distinta. Él iba como uniformado, no como político, digamos. Claro. Pero en eso estábamos en Chile, que cuando el presidente tenía problemas tenía que llamar a los uniformados, digamos. Sí, una cuestión que ahora sería irrisoria. Y es interesante, esto se recuerda poco, ¿no? Pero mi abuelo, pero no solo él, toda la generación de generales y almirantes del principio de los 70 había sido cadete en los años 30. Y los cadetes en los años 30 no podían salir de uniforme a la calle por el trauma luego de la dictadura de Ibáñez. Y por tanto esa generación de uniformados no tenía ninguna gana de volver a participar en política porque su última aparición en política había sido humillante para ellos. Esto es algo que está olvidado, ¿no? Nadie se acuerda de qué pasaba con los cadetes de los años 30, pero los cadetes de los años 30 son los generales y almirantes a principios de los 70. Entonces es muy interesante, siempre fue interesante para mí escuchar en mi casa cómo de una posición muy prescindente políticamente, los uniformados, no todos ellos por supuesto, pero la gran parte de ellos fueron llegando a la convicción de que había que intervenir, pero no era algo en lo que ellos a lo que ellos estuvieran predispuestos desde un principio, ¿no? Ya, porque eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta que viene la conversación, ya está sucediendo a partir de tu libro, a partir de otras reflexiones respecto de los 50 años del golpe. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Obviamente la discusión política, tú sigues la actualidad probablemente tanto como yo y desde hace más años que yo, Quique, y esta es una discusión que hemos tenido, digamos, desde que yo tengo uso de memoria en sede política. Yo creo que nunca hemos avanzado nada en esa discusión, ya estamos un poco en lo mismo. Y por eso me interesó en parte con el libro ir a explorar un poco más, digamos, ir a mirar realmente qué es lo que pasó, no para tener una posición binaria, maniquea, tú dijiste, tú no dijiste, tú tienes razón, porque es una discusión que es muy poco interesante, sino para mirar lo que pasó antes del 11 de septiembre, digamos. Obviamente que esto no es toda la historia, también hay que contar, y hay libros que lo hacen muy bien, lo que pasó después, lo que pasó durante, pero me interesan las preguntas a mí más que las convicciones y las afirmaciones, ¿no? Sí, y la figura de Allende, yo tengo la sensación que se ha escrito poco de Allende. No sé, tú que revisaste bibliografía, todo,
que durante mucho tiempo, obviamente la dictadura tapizó a Allende de una figura frigolona, que podría haber sido también. Pero a mí me llama la atención que la Concertación entre los 90 y el 2000 no era bueno hablar de Allende, creo. Sí, dos cosas sobre eso. Una, hay cosas escritas sobre Allende, unas más interesantes que otras. Me permito recomendar a mi juicio el mejor libro sobre Allende es el de Eduardo Labarca, que es su biografía sentimental. Excelente. Que no es política. No, y que provocó polémica. No, porque claro. Era de lo que se hablaba en la izquierda, por abajo, y en lo sincero, que era la vida afectiva de Allende. La vida afectiva, por decirlo de alguna manera elegante, de Allende. Por decirlo de alguna manera elegante, pero es un libro realmente muy bien logrado porque logra penetrar al personaje, ¿no? Y uno realmente se sienta así como es buenísimo ese libro. Es extraordinario ese libro. Ahora, para responder a lo segundo, Allende para la Concertación es una figura incómoda. Porque hay que decir que una de las cosas que hizo posible el golpe fue la oposición radical de Eduardo Frei Montalva, que era el líder político y espiritual de la DC en la época. Eduardo Frei, la verdad es que nunca le tuvo fe al gobierno del UP, nunca. Y por tanto, la verdad es que Frei miró con benevolencia el golpe. Eso nunca se llevó bien con Allende tampoco. Nunca se llevó bien con Allende muchos años hasta la campaña del 64. Claro. Antes habían sido incluso relativamente amigos. Y después se lleva mejor con la Tencha. Efectivamente. Y después Patricio Aylwin había tenido un papel fundamental en las últimas negociaciones, y la izquierda siempre culpó a Aylwin de haber ido a negociar de mala fe. Y por tanto, en la Concertación es la unión de dos mundos que se habían enfrentado duramente, y por tanto la figura de Allende queda un poco subsumida, digamos, con una especie de figura moral, digamos, que está ahí, que tiene algún valor, pero naturalmente a nadie le convenía traer la colación. Cuando se realizan los funerales oficiales del presidente Allende el 4 de septiembre del año 90, creo que el 4 de septiembre del año 90, sí, Aylwin da un discurso durísimo donde dice: no me arrepiento de nada. Y si tuviera que hacer lo mismo, lo volvería a hacer. Delante de la familia Allende, todos los dirigentes socialistas que habían sido exiliados, Patricio Aylwin se da el lujo de decir: no me arrepiento de nada.